Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en la represión, Mm, usando como base el texto La represión de Sigmund Freud, publicado en 1915. claro, un texto fundamental. Sí, fundamental para comprender cómo funciona nuestra mente, Así es. sobre todo en lo que se refiere a los impulsos y deseos que no siempre son conscientes. Freud nos propone en este trabajo una especie de viaje a las profundidades de nuestra psique, ¿no? Donde se libran batallas entre lo que deseamos y lo que consideramos aceptable. Y lo que me parece más intrigante es que no se trata de un proceso voluntario, Mm, sino que ocurre en gran medida fuera de nuestro control consciente. Totalmente, la represión, según Freud, es un mecanismo de defensa que opera de forma inconsciente, bloqueando aquellos pensamientos o deseos que generan angustia o entran en conflicto con nuestras normas Es morales. como un sistema de seguridad que nos Luego, protege de aquello que nos resulta intolerable. una analogía interesante, Freud lo compara con la huida como si estuviéramos escapando de un peligro, pero en este caso un peligro interno. Y es que la represión busca evitar el displacer apartando de la conciencia aquello que podría perturbarnos. Claro, pero si la satisfacción de un instinto por definición produce placer, ¿por qué queríamos reprimir algo que podría resultar placentero? Buena pregunta. La clave está en que el placer inmediato que podría proporcionarnos la satisfacción de ese instinto se ve superado por el displacer que generaría a largo plazo, ya sea por las consecuencias sociales o por el conflicto interno que produciría. Es como si hiciéramos un cálculo inconsciente Ajá, de costos y beneficios, priorizando la ubicación del dolor o la culpa. exactamente. Y Freud nos describe dos fases en este proceso. La primera, la represión primordial, impide que la representación mental del instinto llegue a conciencia. Es como si construyéramos un muro para bloquear la entrada de ese deseo. Y si esa primera fase falla, ¿qué ocurre? Entra en juego la represión propiamente dicha aquí. No solo se reprime la idea principal, sino también todas las ideas, recuerdos o asociaciones que puedan conducir a ella. Es como sellar todas las grietas, ¿no? por las que ese deseo prohibido pudiera filtrarse. Una imagen muy acertada, y esto nos lleva a una de las ideas centrales de Freud. La represión no hace que el instinto desaparezca, simplemente lo mantiene oculto en el inconsciente. Entonces, ¿qué sucede con esos deseos o impulsos reprimidos? Se quedan ahí latentes para siempre. No necesariamente lo reprimido busca constantemente manifestarse, encontrar una salida, y lo hace a través de diversas vías: los sueños, los síntomas neuróticos, los actos fallidos, incluso el humor. Como que el inconsciente encuentra formas creativas Mm. de burlar la censura, ¿no? Y enviar mensajes a la conciencia. Exactamente. Y uno de los conceptos clave para entender cómo se manifiesta lo reprimido es la formación de síntomas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro, la formación de síntomas es el proceso por el cual un deseo o impulso reprimido se transforma en un síntoma, ya sea físico o psicológico. Es una forma de expresión indirecta, un compromiso entre la necesidad de satisfacer el deseo y la necesidad de reprimirlo. O sea que el síntoma no es el problema en sí mismo, sino una manifestación de un conflicto más profundo. Exactamente. Y para entender la complejidad de la represión, Freud analizó cómo este mecanismo opera en diferentes tipos de neurosis. Me parece muy interesante hablemos de esos tipos de neurosis y cómo la represión se manifiesta en cada caso. Empecemos por la histeria de ansiedad aquí. La represión no logra evitar el displacer por completo. La ansiedad emerge como síntoma principal y las fobias se desarrollan como un intento de manejar esa ansiedad desplazando el miedo hacia un objeto externo. Entonces, la fobia no es la causa del problema, sino una consecuencia de la ansiedad generada por la represión. Exacto. Un ejemplo que Freud menciona es la fobia a los lobos, que puede estar relacionada con deseos reprimidos hacia la figura paterna. La ansiedad asociada a esos deseos se desplaza hacia el lobo, creando una fobia que en realidad es un intento de controlar la ansiedad original. O sea que la fobia es un síntoma, Mm. una señal de que hay un conflicto interno que no ha sido resuelto y que ocurre en la histeria de conversión. En la histeria de conversión, la represión actúa de manera diferente en este caso. El afecto, es decir, la carga emocional asociada al instinto reprimido, desaparece o se transforma en un síntoma físico. Es como si la energía psíquica se somatizara, Ah, se expresara a través del cuerpo. Exactamente. Freud describe casos de parálisis, ceguera, contracturas, todos ellos sin una causa orgánica aparente. Y lo más llamativo es que el paciente parece indiferente ante estos síntomas, como si no le preocuparan. Es una paradoja, ¿no? Sufrir un síntoma físico incapacitante y no mostrar preocupación por ello. Es lo que Charcot llamó la veille indifference, es una especie de negación inconsciente del conflicto psíquico que subyace al síntoma. Entiendo, es como si la represión hubiera logrado bloquear la angustia consciente, pero a costa de un síntoma físico. Y por último, hablemos de la neurosis obsesiva. ¿Cómo funciona la represión en este caso?
En la neurosis obsesiva, la represión opera de manera aún más compleja al principio. Parece tener éxito bloqueando tanto la idea como el afecto del impulso reprimido, que generalmente es de naturaleza hostil. Pero como ya sabemos, la represión no es infalible. Exacto. Y en la neurosis obsesiva, Mm. el retorno de lo reprimido se manifiesta a través de pensamientos obsesivos, compulsiones y rituales que buscan controlar la ansiedad y evitar que la idea prohibida llegue a la conciencia. Es como si la mente se enredara en una lucha constante entre la necesidad de reprimir y la fuerza del impulso reprimido que busca expresarse. Y esta lucha se manifiesta a través de los síntomas obsesivos. Precisamente la ambivalencia tan característica de la neurosis obsesiva juega un papel crucial en este proceso. Por un lado, facilita la represión inicial, pero por otro lado, abre la puerta al retorno de lo reprimido. Es un ciclo complejo y agotador para quien lo sufre sin duda. Hemos visto cómo la represión se manifiesta de manera diferente en cada tipo de neurosis. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la represión es un mecanismo complejo y multifacético con consecuencias diversas para nuestra vida psíquica. No es un proceso simple de bloqueo, sino una lucha constante entre fuerzas opuestas en nuestro inconsciente. Y comprender este mecanismo nos permite tener una visión más profunda nosotros mismos de nuestras motivaciones y de nuestros conflictos internos. Exactamente. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos cómo lo reprimido encuentra formas de manifestarse en nuestra vida cotidiana a través de los sueños, los actos fallidos, el humor y otros mecanismos que nos revelan el lenguaje del inconsciente. No se pierdan la próxima parte de esta fascinante exploración de la mente humana. Si retomamos nuestra conversación sobre la represión, es fundamental recordar que este mecanismo, aunque esencial en la psique humana, no es infalible. Como un dique que contiene las aguas, la represión requiere un gasto constante de energía psíquica para mantener a raya los impulsos inaceptables. Claro, es como si hubiera una lucha constante, ¿no? Yeah. Entre lo que queremos expresar y lo que nuestra mente considera peligroso o inapropiado. Exactamente. Y cuando esa energía psíquica flaquea o se debilita lo reprimido, busca abrirse paso hacia la conciencia como el agua que se filtra por las grietas del dique. ¿Y de qué manera se manifiesta lo reprimido? ¿Cómo podemos reconocer esas señales que nos envía inconsciente? Lo hace a través de diversas manifestaciones como los síntomas neuróticos que ya analizamos, pero también a través de los sueños, los lapsus lingua, incluso en el humor, son como mensajes cifrados que nos envía el inconsciente buscando ser descifrados. Es un concepto fascinante. Es como si nuestra mente nos hablara en un lenguaje secreto que debemos aprender a interpretar. Freud dedicó gran parte de su obra a analizar estas formaciones del inconsciente, como él las llamaba, para comprender el lenguaje simbólico a través del cual se expresa lo reprimido. Entonces la represión, aunque busca evitar el displacer, puede generar una serie de consecuencias inesperadas en nuestra vida psíquica. Así es, y comprender este mecanismo nos permite tener una visión más profunda de nosotros mismos, de nuestras motivaciones y de nuestros conflictos internos, nos ayuda a entender por qué actuamos de cierta manera, por qué tenemos ciertos miedos o deseos. Hablando de conflictos internos, recordemos cómo la represión se manifiesta de forma específica en diferentes tipos de neurosis. Por ejemplo, en la histeria de angustia, la represión no logra eliminar por completo el displacer. Correcto, la ansiedad emerge como un síntoma central y las fobias se desarrollan como un intento de manejar esa ansiedad desplazando el miedo hacia un objeto externo. Es como si la mente buscara un chivo expiatorio, ¿no? Algo tangible a lo que atribuir el miedo que en realidad proviene de un conflicto interno. Exacto, recordamos el ejemplo del pequeño Hans, un caso que Freud analiza en su obra, Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Hans desarrolló una fobia a los caballos que Freud interpretó como una expresión de la angustia de castración, un conflicto edípico no resuelto. Es decir, que la fobia a los caballos era solo la punta del iceberg, una manifestación simbólica de un conflicto mucho más profundo. ¿Y qué podemos decir de la histeria de conversión? ¿Cómo opera la represión en este caso? En la histeria de conversión, el foco se desplaza hacia la desaparición del afecto, mientras que la idea reprimida se somatiza, es decir, se expresa a través de síntomas físicos. Es como si la energía psíquica, al no poder encontrar una salida consciente, se convirtiera en una dolencia física. Freud describe casos de parálisis, ceguera, contracturas, todos ellos sin una causa orgánica. Aparente el cuerpo se convierte en un escenario donde se representa el drama psíquico. Y lo fascinante es que el paciente muestra una aparente indiferencia hacia estos síntomas como si no le afectaran. Exactamente, es lo que Charcot llamó la B-indiferencia. Una especie de negación inconsciente del conflicto psíquico subyacente. Es como si el paciente dijera, no me duele, no me importa, mientras su cuerpo grita a través del síntoma. En este caso, la represión parece tener éxito en eliminar la angustia consciente, pero a costa de un síntoma físico que puede ser bastante incapacitante. Y por último, hablemos de la neurosis obsesiva.
¿Cómo se juega la partida de represión en este escenario? La neurosis obsesiva presenta un panorama complejo al principio. La represión parece triunfar, logrando bloquear tanto la idea como el afecto del impulso reprimido, que generalmente es de naturaleza hostil. Pero como ya sabemos, nada permanece reprimido para siempre. Exactamente. Y en la neurosis obsesiva, el retorno de lo reprimido se da a través de pensamientos obsesivos, compulsiones y rituales que buscan controlar la ansiedad y evitar que la idea prohibida llegue a la conciencia. Es como si la mente se convirtiera en un campo de batalla, ¿no? En donde el yo lucha por mantener el control, mientras lo reprimido intenta abrirse paso a través de pensamientos intrusivos y compulsiones. Freud describe el caso del hombre de las ratas, un paciente atormentado por la obsesión de que a su padre y a su amada les aplicarían una tortura con ratas. Esta obsesión aparentemente absurda escondía un complejo entramado de deseos reprimidos, culpa y ambivalencia hacia las figuras de autoridad. O sea que la obsesión era una forma simbólica de expresar un conflicto inconsciente relacionado con la autoridad, la culpa y la agresividad reprimida, y la compulsión, en este caso, sería un intento de controlar esa ansiedad, de poner orden en el caos mental. Precisamente la neurosis obsesiva se caracteriza por esa lucha constante entre el deseo y la prohibición, entre el impulso y la defensa. Es un círculo vicioso que genera un gran sufrimiento al paciente. Freud describe este retorno de lo reprimido como un verdadero trabajo del inconsciente, ¿no? Una especie de labor subterránea que busca constantemente abrirse paso hacia la conciencia. Es una imagen muy acertada y es a través del análisis de estos síntomas, sueños, lapsus, que podemos empezar a desentrañar el mensaje del inconsciente y comprender mejor los conflictos que subyacen a nuestra conducta. Entonces, la represión, aunque opera de forma inconsciente, deja huellas, señales que podemos aprender a leer e interpretar para comprender mejor nuestra propia psique. Es como si el inconsciente nos enviara mensajes en clave invitándonos a descifrarlos. Hemos estado explorando la represión como un mecanismo complejo que opera en lo profundo de nuestra mente. Ahora me gustaría profundizar en cómo lo reprimido, a pesar de los esfuerzos del yo por mantenerlo oculto, encuentra formas de manifestarse. Es como si el inconsciente fuera un artista del escape, ¿no? Siempre buscando nuevas formas de burlar la censura y expresarse. Exacto. Y Freud, con su agudeza de observador, nos enseñó a reconocer esas manifestaciones, esas pistas que nos dejan lo reprimido en nuestra vida cotidiana. Así es, Freud. Nos invita a ser detectives de nuestra propia psique, prestar atención a los detalles, a los pequeños errores, a las expresiones, aparentemente sin importancia, que pueden revelar mucho sobre nuestro mundo interno. Hablemos de esas pistas. ¿Cuáles son las principales formas en que lo reprimido se manifiesta más allá de los síntomas neuróticos que ya analizamos? Bueno, una de las vías más fascinantes son los sueños. Freud los llamó la vía regia hacia el inconsciente, un camino privilegiado para acceder a ese mundo oculto donde se expresan nuestros deseos reprimidos. Los sueños es espacio onírico, ¿no? Donde la lógica se desvanece y las imágenes se mezclan de forma extraña. ¿Cómo podemos interpretar los sueños a la luz de la represión? Freud nos enseñó que los sueños son una forma de realización de deseos reprimidos, deseos que no pueden expresarse directamente en la vida consciente debido a la censura del superyo en el sueño. La represión se relaja, las barreras se debilitan y los deseos prohibidos encuentran una vía de escape. O sea que en los sueños podemos encontrar la expresión de aquello que hemos reprimido, aunque de forma simbólica disfrazada. Exacto. El contenido manifiesto del sueño, lo que recordamos al despertar, es solo la fachada, la máscara que oculta el verdadero significado, el contenido latente. El mensaje oculto es el que nos interesa descifrar. Y para eso necesitamos interpretar los símbolos, ¿no? Yeah. Las asociaciones de las emociones que surgen en el sueño es un trabajo detectivesco sin duda. Un trabajo que nos permite comprender mejor nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros conflictos internos. Y además de los sueños, Freud también nos habló de los actos fallidos, los lapsus linguae, los olvidos, todas esas pequeñas fallas de la vida cotidiana que parecen insignificantes, pero que encierran un significado profundo. Esos pequeños errores aparentemente sin importancia son en realidad expresiones disfrazadas de deseos o pensamientos reprimidos. Freud decía que en el inconsciente no hay casualidades. O sea que cada acto fallido, por pequeño que sea, tiene una razón de ser un mensaje que nos envía el inconsciente. Exacto, un olvido de un nombre, un lapsus, al hablar un tropiezo, al caminar, todos estos actos pueden ser analizados para comprender su conexión con nuestros conflictos inconscientes. Recuerdo una vez que hablando con una amiga, en lugar de decir me voy de viaje, le digo me voy de viaje, sí, es un lapsus divertido, pero al analizarlo,
Me di cuenta de que reflejaba mi miedo a envejecer un tema que estaba reprimido en ese momento. Es un ejemplo muy ilustrativo. Los lapsus, como los sueños, nos permiten vislumbrar el contenido del inconsciente, esas ideas o emociones que no queremos reconocer conscientemente. Y Freud incluso encontró en el humor una vía de escape para lo reprimido. ¿Cómo se explica esto? El humor en especial, el humor negro o el sarcasmo, nos permite expresar de forma indirecta y socialmente aceptable ideas o deseos que de otra forma serían censurados. Es una válvula de escape para la tensión psíquica. Es como si el humor nos diera permiso para jugar con lo prohibido, ¿no? Para reírnos de nuestros miedos y deseos reprimidos. Exacto, el humor nos permite burlar la censura del superior, expresar lo reprimido de forma disfrazada sin generar culpa o ansiedad. Es una estrategia inteligente, sin duda, y creo que después de esta inversión en la teoría de la represión de Freud, todos podemos empezar a prestar más atención a nuestros sueños, a nuestros lapsus, a nuestro sentido del humor, como formas de comprender mejor nuestro propio inconsciente. Así es, la obra de Freud nos ofrece un mapa para navegar por el laberinto de la mente humana, un mapa que nos ayuda a comprender no solo la complejidad de la represión, sino también la riqueza y la creatividad del inconsciente. Ha sido un viaje fascinante, un deep dive, que nos ha llevado a las profundidades de nuestra psique. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos que esta información les haya servido para comprender mejor el poder y las consecuencias de la represión y para despertar su curiosidad por el mundo del inconsciente.